Bueno. Un poco, nos avisaron cuál era la Está clase. bien, la idea es que pregunten, no interrumpir, ¿sí? Que podamos aprovechar las cosas más prácticas. De la anatomía del espacio pleural. En cuanto a la anatomía, la pleura deriva del mesodermo, se divide en dos, ¿sí? La pleura parietal, que es la que está sobre la pared torácica, ¿sí? La pleura diafragmática y la pleura visceral que cubre el pulmón, ¿sí? Se unen a nivel de los cilios, formando... sí. Está bien. Yo te decía porque yo en el teléfono mi hijo a veces que tiene en el taller tiene todas las heladeras a disposición. Como dijimos, son dos hojas, pleura visceral y parietal. Yo ¿Sí? La pleura visceral está inervada por los vasos intercostales. ¿Sí? Está vascularizada por los intercostales, ¿sí? Y la pleura visceral por los vasos pulmonares, la circulación menor, ¿sí? ¿Cuál es la inervación de la pleura visceral? Que es la que duele, los nervios intercostales, ¿sí? Y el diafragma también puede generar dolor a través de, está inervado por el nervio frénico, entonces puede producir omalgia, escapulalgia, dolor. Pero la que duele no es la parietal. La que duele es la parietal. La pleura visceral carece de terminaciones musculares del dolor, tiene inervación simpática y parasimpática, ¿sí? ¿Qué más? Los linfáticos de la pleura parietal van a drenar hacia los axilares, ¿sí? Y de ahí van hacia la ácidos, y los de la pleura visceral hacia el pulmón, y después van hacia el mediastilo. Entonces, normalmente el espacio pleural es un espacio virtual, ¿sí? Ahí más o menos piensen de 0,5 a 1 ml de líquido, ¿sí? Que es un ultrafiltrado que permite que los dos pulmones, las dos pleuras muevan, permite la movilidad, pero que a través de las pleuras pasa un montón de líquido, ¿sí? O sea, se absorbe líquido por los estomas o por la pleura parietal. ¿Cuál es la presión dentro del espacio pleural normalmente? La presión dentro del espacio pleural es negativa, menos 4 a menos 8. Y en relación a la atmosférica, ¿cuál sería la atmosférica? Cero, exacto. Entonces, imagínense, esto es lo que hace que durante la inspiración, sea menos 4, menos 8 la expiración, mantenga la expansividad pulmonar, ¿sí? Cuando hay alteración de esta fisiología, ¿sí? Es lo que se van a producir las alteraciones patológicas. ¿Cuándo se produce una presión mucho más negativa? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se alteran las presiones? ¿Sí? Por ejemplo, lo que pasa en el neumotórax. ¿Qué pasa en el neumotórax? Cuando hay una fracción, cuando hay una lesión, el aire puede entrar a la pleura, ¿por dónde? Por una fracción, una lesión pulmonar, ¿por dónde más? Una lesión traqueal, ¿qué más? Esofágica y de la pleura parietal, es una herida. Entonces, una vez que el aire entra, va a producir alteración de la presión y vamos a tener que ya no es negativa, sino más y es igual a la atmosférica, es decir, más no va a ser un hipertensivo más normotensivo, ¿sí? Ahora, cuando la lesión, la efracción que se produce, un desgarro de una bulla o una herida en la pared, permite la entrada de aire y no la salida, así como un efecto de válvula, se produce lo que es el neumotórax hipertensivo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener el neumotórax hipertensivo, que sería una presión negativa, ¿sí? Suficiente para que, vamos a ver más adelante, para que produzca no solo cambios en la disnea, sino también hemodinámicos, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa en la telectasia? Hay mucho más negativa. Se obstruye un bronquio por un tapón, por un tumor, y prácticamente se crea mayor negatividad. Sí, como aumenta el área, pues disminuye la presión. Claro.
Entonces, todas estas condiciones de funcionamiento cardiorrespiratorio normal, o sea, ¿qué tiene que haber integridad en la caja torácica, una vía aérea permeable, movilidad diafragmática normal, un mediastino bien centrado y espacios pleurales libres, con leve presión subatmosférica en ambos tiempos respiratorios y un retorno venoso cardíaco eficiente. Si hay alteración en cualquiera de estas áreas, prácticamente se va a alterar la presión pleural, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver neumotórax. Ya hablamos, no sé si estuvieron el miércoles, el neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? Tenemos el neumotórax primario o espontáneo. Primario, sí, que en realidad no está relacionado a algún evento traumático o a un evento causal, ¿sí? Y se produce el neumotórax primario, espontáneo o idiopático, ¿sí? Antes lo llamaban de los conscriptos. ¿Por qué? Porque en realidad se produce el neumotórax en esa edad. Es una patología de la tercera, cuarta década. Y no es que es idiopático, no es que no tiene causa, tiene causa. Son los bleps o las bullas o las vesículas que se rompen y producen el neumotórax. El neumotórax primario, ¿sí? O espontáneo. Y el secundario, pueden interrumpir, pueden preguntar. Entonces, ese es el neumotórax, es una patología benigna de la gente joven que está relacionado a bleps o bullas congénitas o adquiridas, ¿sí? Que se rompen y producen la patología. Pueden producir un neumotórax grado 1, grado 2, grado 3, de acuerdo a la lesión, a la bulla, ¿sí? Y el paciente, ¿cómo se va a sentir cuando tiene un neumotórax? ¿Qué va a pasar? Dolor y nervios. ¿Sí? ¿Se acuerdan la teoría de Cagliari? ¿Cuál es? Claro, hay disminución del murmullo vesicular, a la ocultación, a la percusión, hay timpanismo, ¿sí? Disminución de las vibraciones vocales, la disnea, tos. Eso va a depender, generalmente son pacientes que, a diferencia de los neumotórax secundarios, no son tan sintomáticos. En un neumotórax secundario, ¿qué pasa? Secundario, ustedes no sé si vieron el jueves, ya van a ver más adelante, el neumotórax primario tiene bullas o bleps o lesiones localizadas, a diferencia del neumotórax secundario del paciente broncoemfisемatoso, donde tiene enfisema heterogéneo en todo el pulmón, ¿sí? Son pacientes que, secundario a que a broncoemfisema, asma, a muchas patologías sistémicas, y que un neumotórax grado 1 puede causar muchos síntomas, ¿sí? Estos son los espontáneos, primarios y secundarios. Y el adquirido, ¿cuál sería el adquirido? Los traumáticos, los iatrogénicos, que son secundarios a procedimientos quirúrgicos, a procedimientos como vías centrales, endoscopías, biopsias, punciones guiadas bajo tomografía, bajo ecografía, o toracocentesis, ¿sí? Vamos a producir un neumotórax, no sé si alcanzan a ver acá, la línea pleural. Siempre recuerden que el neumotórax, el primer estudio que pedimos es la radiografía, tórax, frente, perfil. ¿Y qué vamos a ver? La hiperclaridad, tres cosas que vamos a ver: la ausencia de trama muscular, la ausencia de trama, acá está la línea, y el borde pulmonar. Siempre se va a ver, ¿sí? Y por eso es una clasificación estática, grado 1, grado 2, cuando la línea pleural está por fuera de la línea midclavicular se llama grado 1, cuando está a nivel de la línea midclavicular grado 2, y cuando está por dentro grado 3. ¿Y cuál sería el grado 4? O el sofocante, ya lo vamos a ver más adelante, o el hipertensivo. ¿Cómo se vería? Hay desviación de la tráquea. Desviación de la tráquea, del mediastino, el diafragma está descendido, los espacios intercostales están abiertos y el paciente no solo tiene disneas, tiene signos de shock porque se acodan los grandes vasos, la cava superior. Sí, exactamente, muy bien. Entonces, tenemos los iatrogénicos por procedimientos invasivos, por barotrauma, y los traumáticos secundarios, es un trauma abierto, cerrado, que ya lo vieron con Cristian, ¿sí? El primer estudio es la radiografía frente perfil, que nos permite determinar para neumotórax o derrames loculados. La ecografía es importante, o pacientes que no pueden trasladarse, ¿sí? La ecografía
es mucho mejor que la radiografía, y por supuesto la tomografía, ¿sí? Nos va a evidenciar la patología, no solo el neumotórax, sino como está el parénquima pulmonar, o sea, si tiene contusión, si tiene bullas, ¿sí? ¿Conocen alguna otra clasificación del neumotórax? Por ejemplo, tomográficamente, neumotórax menor y mayor. Si el ápice del pulmón es menor a 1 centímetro en cuanto a la cúpula del tórax, se llama menor, y si tiene más de 1 centímetro, mayor, ¿sí? Eso es muy relativo. Si está a nivel de la línea clavicular, es un neumotórax del 50%, 100% si está colapsado. Así que, bueno, ¿preguntas? A nivel de la parte práctica, Sí. si te llega un paciente que tiene la clínica de neumotórax, ¿le haces la radiografía para confirmar o directamente haces procedimiento? Porque lo estaba leyendo y no entendía bien, o sea, tenía como que lo tratabas directamente en la clínica. Repetí. Te llega un paciente, un ejemplo a guardia, que la clínica es completa de que tiene un estado de neumotórax. ¿Vas a hacer procedimiento de tratamiento directo? Siempre, muy buena pregunta. Todo paciente que, joven o cualquier paciente que tiene disnea, hay que hacerle una placa. ¿A quién no le harían la placa? Al único que no hace la placa es al hipertensivo. Claro, si un paciente, sea un paciente que, por ejemplo, se sometió a una anestesia, tuvo una intervención de la vía aérea, tuvo un politrauma cerrado, tuvo ese paciente clínicamente lo va a hacer que está en shock, ¿sí? Es un paciente que se tiene que descomprimir, ya lo vamos a ver, pero después todos los pacientes, el primer estudio es una placa. La placa es si el paciente está sintomático, el tratamiento siguiente es un drenaje pleural. Entonces, el neumotórax espontáneo, fíjense, estos son los plebs o las bullas, son patologías localizadas, no es como el broncoemfisematoso, ¿sí? Es el neumotórax espontáneo. Acá no sé si ven también la línea pleural. Entonces, el neumotórax espontáneo tiene una causa, ya lo dijimos, creo que fue el miércoles. ¿Cuál es el tratamiento del neumotórax espontáneo? Si es laminar, se puede expectar, ustedes van a leer, reposo, todo va cambiando tan rápido. Digo, por ejemplo, creo que el Micham es del 22, después tenía el anterior. Yo tengo incluso de los mismos autores varios libros, o sea, y por eso fue el debate del miércoles. El neumotórax hoy reposo, y salvo un paciente que tenga contraindicaciones, laminar, se respecta, se va a expandir, ¿sí? Pero ¿qué ha cambiado? Un primer opción de neumotórax, una radiografía, y se hace una placa a ver si tiene bullas, plebs, o cómo está el parénquima pulmonar. ¿Por qué? Por la posibilidad de la recidiva, ¿sí? Hoy la tendencia, la discusión es operar en el primer episodio por el alto índice de la recidiva. ¿Sí? O sea, nadie discute que un neumotórax en un segundo episodio hay que operarlo de entrada, una videotermoscopía, o un neumotórax de primer episodio que tenga un hemoneumo, que tenga falla de expansión, que tenga hemorragia, que tenga, digamos, que se llama complicación. Entonces, en el primer episodio se operan todos aquellos complicados, es decir, hizo un neumotórax hipertensivo, se drenó, hizo un hemoneumotórax, tiene falla de expansión, tiene hemorragia, el perímetro va a decir esperar 5 a 7 días, 48 horas, todos esos se operan de entrada, ¿sí? ¿Qué es lo que se venía haciendo? Y si de entrada tiene un neumotórax, le ponen un drenaje, se expande, se daba o se da de alta, ¿sí? Hoy la tendencia es operarlos en el primer episodio, ¿sí? Es decir, ¿para qué? ¿O por qué? Para evitar la recidiva, que es alta, el 60%. Los 2 años, o sea, 5 años peor. Entonces, lo que se hace es resecar las bullas, los bleps, y hacer pleurodesis. Irritar la pleura, sacar pedacitos de pleura, que se llama pleurectomía. Pleurodesis eléctrica con el PUC, se quema, a nivel, se hace pequeñas lesiones en las pastillas,
se puede hacer abrasión con una gasa, irritar la pleura para que cuando el pulmón se expanda se pegue. Eso baja un 3% la posibilidad de recidir. Entonces los pacientes pueden hacer una vida normal. Más si por ahí tiene una falla de expansión, uno le hace una tomografía, la tomografía te va a definir y vamos a ver complejos bullosos y es indicación de cirugía, ¿sí? Entonces, no sé si acuerdan, estuvieron todos en el caso anterior, que era un chico joven con primer episodio, donde se hizo una tomografía y tenía bullas apicales. Entonces nosotros propusimos operarle, dijeron, no, está escondido, ¿por qué? Dale el alta. Entonces, por eso presentamos la actualización, que incluso en ese tipo de pacientes se opera bilateral. Pero bueno, tampoco es ser tan agresivo. Si nosotros pensamos que el paciente al operar el lado derecho, aseguramos un lado y a lo mejor por ahí se muere de viejo y no hace un neumotórax o hace un neumotórax primer episodio del lado contralateral. Entonces, ese es el tratamiento del neumotórax, ¿sí? Preguntas. ¿Cuáles serían las complicaciones? ¿Sí? Pueden haber aerorragias, fístulas, tiene que ver con la sutura mecánica, como les decía, que esté en pulmón sano, que el pulmón quede bien expandido y que se haga cualquier método de pleurodesis. En patología benigna, siempre la pleurodesis se hace con procedimientos eléctricos, mecánicos. Los procedimientos químicos se reserva para el derrame pleural neoplásico, ¿sí? Aunque ustedes van a encontrar en la bibliografía que se puede sellar con talco un paciente joven, no es lo ideal, ¿sí? Porque vamos a tener un problema si hay que intervenir o necesita alguna cirugía del tórax, ¿sí? Si bien está probado que no hay cambios, digamos, que puedan producir alguna enfermedad del talco en un paciente joven, no es lo ideal. Se ha usado, he visto usar cuando un paciente que reciba un cuarto o quinta vez. Se puede usar talco, pero en patología benigna tratamos de no usar. Entonces, esas son las indicaciones en el neumotórax primario, ya la tienen clara, ¿no? Cuando está complicado, cuando tiene bullas, y en la recidiva todos tienen que operarse, ¿sí? Más en la primera y por supuesto hemos tenido recidiva hasta por quinta vez, y la agresividad en cuanto a resolver la patología y la pleurodesis, ¿sí? Bueno, el neumotórax adquirido y iatrogénico, fíjense lo que ya hablamos. ¿Por qué están producidos? Por accesos subclavios, accesos yugulares, ¿sí? Se va a producir un neumotórax en pacientes que pueden someterse a biopsias, a broncoscopías, a punciones bajo TAP, ¿sí? O pacientes que se sometieron a una toracocentesis, ¿sí? Estos pacientes se tienen que drenar el espacio pleural, ¿sí? Para reconstruir las condiciones fisiológicas. Recuerden que la toracocentesis es el procedimiento más frecuente en patología pleuropulmonar. Persigue no solo diagnóstico, sino terapéutico, es decir, no solo se toma la muestra para físico-químico, cultivo, citológico, inmunomarcación, sino también evacuar el espacio pleural y ahí hacer una tomografía para evaluar el parénquima pulmonar. ¿Sí? Este es el neumotórax traumático, ya les habló el doctor Flores. Fíjense, pacientes con politrauma. Acá tienen la línea pleural, siempre lo que dijimos, interpretar bien la placa. No solo hay neumotórax, claros o fáciles, pueden estar tabicados, pero siempre la hiperclaridad por fuera, ausencia de trama broncovascular y la línea pleural del pulmón, ¿sí? Y esto, la línea del cinturón, ¿esto qué les parece? Un neumotórax abierto, ¿sí? Entonces el paciente puede hacer un neumotórax hipertensivo. Ya les explicó el doctor cómo se sella, cómo se trata el neumotórax abierto, las causas, ¿sí? La otra, pueden interrumpir y pueden preguntar. Y esto es lo que dijimos hace un rato, cuando vos preguntaste. No se hace, siempre a ver, pero no se hace una placa, un neumotórax hipertensivo. Son pacientes o en quirófano, o en la terapia, o en el shock room, un politrauma grave,
Es raro que un neumotórax espontáneo haga un neumotórax hipertensivo. Puede, el paciente tiene accesos de tos, si se rompió la bulla puede toser y puede tener, pero los pacientes que más frecuentemente tienen son los pacientes que pueden tener vía aérea invasiva o politraumatismo, ¿sí? Es decir, que muchos pacientes politraumatizados la costilla se rompe y la que lesiona el pulmón. No se hace placa como pulso acá. ¿Qué es lo que se hace? Pensemos que es un paciente que está en shock, ¿sí? Entonces se hace la descompresión en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, con una aguja, un Abucat, ¿sí? O actualmente se hace a nivel del quinto espacio, línea axilar anterior, ¿sí? Una vez que se estabilizó, se corrigió el neumotórax hipertensivo, se hace normotensivo, ¿qué se hace? Hay que drenarlo, ¿sí? Inyectarle un frasco de Goulot para tratar de expandir el pulmón y recuperar las condiciones del paciente. Y esto es importante, y acá está el doctor Cristian, que es el que hizo este texto, es de él, de la clase, me encanta. ¿Cómo drenamos el espacio pleural? Por lo que le voy a decir, algo seguramente me va a contestar. Me encantan los textos que hace él particularmente porque son muy didácticos, pero fíjense la posición de un drenaje pleural. Entonces, la posición con el brazo levantado, ¿sí? ¿Cuáles serían? Asepsia, antisepsia, ¿sí? O si el paciente está respirado, campos quirúrgicos, lidocaína, y elegir la zona. ¿Qué zona eligen? ¿Cuál es la zona ideal para un drenaje? Cuarto y quinto espacio. Cuarto, quinto, en lo que se llama el triángulo de seguridad. ¿Cuáles son los límites del triángulo de seguridad? Dice que los límites son la base de la axila, el pectoral, el dorsal y una línea. Hay una línea en el libro curvita que va más o menos entre la... ¿Dónde está la mamila? Esta, ¿no? ¿Sí? Entre la mamila, entonces te va a quedar... acá está la mamila. ¿Por qué les digo? Entonces, ese es el triángulo de seguridad. ¿Sí? Vamos a trabajar, a acceder solo el cerrato. Se va a hacer una incisión de 2 centímetros. Hay dos maneras de poner un drenaje pleural: a través de una toracotomía mínima, disecando, se mete el dedito y se introduce con una coge de drenaje, o los drenajes que vienen con guía, ¿sí? Que son más prácticos. Pero lo que yo les decía es que siempre lo más seguro, yo siempre encuentro en los recientes, me encuentro alguna placa y el tubo está rozando el diafragma, preferible alto. Entonces, miren la mamila donde está y miren dónde está. Acuérdense que el diafragma llega hasta la mamila de vinculación, ¿sí? Entonces, siempre es preferible alto, ¿sí? Quinto o sexto. Si tiene un neumotórax espontáneo, puedes poner cuarto, espacio, línea axilar anterior o media. Y si es un derrame, un empiem, un neumotórax, puede ser quinto, sexto, línea axilar media. ¿Por qué? Porque el diafragma llega hasta acá en vinculación, ¿sí? Y ¿cuáles son las complicaciones de drenajes pleurales? Sí, lesión del pulmón, del diafragma, del hígado, del vaso, del corazón, ¿sí? Entonces, yo puse 2 tubos debajo del diafragma, 2 veces. Son pacientes diferentes, más complejos, ¿sí? Donde uno se confía, y eso no tiene que pasar de la experiencia, porque en un paciente obviamente tenía velado, pulsamos y vino pulso, y yo cuando entré, tenía el diafragma acá arriba, entré por debajo, hice una tomografía después y estaba... Siempre el diafragma puede estar alto a nivel, sobre todo si tiene un velamiento, ¿sí? Si uno tiene un derrame, el sexto. Entonces, si uno respeta esa línea, ese triángulo de seguridad, ¿sí? No tenemos que
Cuando nos vamos bajo tenemos que disecar con el dedo, tocar, uno puede tocar el pulmón, ver el espacio y dejar un drenaje. Sobre todo los drenajes que vienen con un trocar, con guía, donde uno puede ingresar directamente, es más peligroso de lesionar el corazón, el pulmón. ¿Sí? Y el frasco se fija a la piel y se conecta al frasco ventruculado, que es para extraer. ¿Cuál es la función del drenaje? Extraer el líquido, extraer sangre, pus, recuperar la negatividad de la pleura, es decir, recuperar las condiciones fisiológicas que el pulmón se expanda. ¿Sí? ¿Pregunta? Y con el frasco de agua se evitaría que el aire vuelva a entrar al pulmón. Claro. El frasco de agua es un sistema unidireccional que permite que salga y no regrese. ¿Qué les parece la válvula de Heimlich? Por ejemplo, hay dispositivos. ¿Cuándo usarían una o qué función tiene la válvula de Heimlich? La válvula de Heimlich son dispositivos unidireccionales que lo que se hace es conectar al frasco en pacientes que tienen aerorragia persistente, pierden aire sobre todo. Entonces, si tienen el pulmón expandido y tienen aerorragia, uno puede conectar la válvula que permite que salga el aire pero que no regrese. ¿Sí? Y los pacientes pueden irse a la casa con la válvula, se controla y después se puede retirar el drenaje. ¿Sí? Puede ser que en algunos casos se deje, digamos, en una neumotoras a presión, por ejemplo, que se deje directamente la salida del aire, momentáneamente como transformarlo en un neumotoras abierto, y luego ahí recién ponerle el tubo directamente. O sea, si tenés una motora así, Más o menos. En un neumotórax hipertensivo, lo tienes que drenar con el abocado en el segundo espacio o en el quinto, ¿sí? Y drenarlo inmediatamente. Puedes conectarle una guía de suero, poner una trampa de agua hasta que se prepare, ¿sí? Claro, porque vi eso que en algunos casos lo conectas pero momentáneamente, después se tiene que venir en terapia o en quirófano donde esté y meterle un drenaje. O hasta le ponían uno de los deditos del guante que Sí. funcionaba. Ahora, si vos tenés un neumotórax abierto, si tenés una fracción, una herida que hace que entre el aire, lo que decía el doctor, sellás y dejás por un lado abierto, o lo sellás y le dejás un drenaje conectado bajo agua, si querés. Tienes un tubo, lo sellás y le dejás conectado un frasco. Siempre hay que, digamos, tratar de que la presión vuelva a ser lo más parecida a la habitual. ¿Qué ven acá? Muchas fenestras. Nosotros dejamos una o dos fenestras en el postoperatorio. En los tubos que les mostró el doctor, los Arguil, así que en neumotórax uno siempre mide en el tórax, agarra, mide, ¿sí? Si quiere llegar al vértice, tratar de que no se pone un tubo con tantas fenestras, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la técnica? Hacer una incisión con silocaína, hacer una incisión, se diseca o si tenés electrobisturí y uno cae en el borde superior de la pastilla. ¿Sí? Una vez que está en el borde de la pastilla se ingresa muy delicadamente y se ingresa con el dedo para tocar el pulmón, ¿sí? Pues si no lesionamos. Y una vez que uno tiene entró a la cavidad, se agarra con una pinza, una bertola, la punta del tubo, se ingresa y se progresa. Se lo marca con un lino. Si uno tiene un derrame, si es empiema, no hace falta que se vaya al vértice, que drene líquido, salvo cuando tienen, por ejemplo, pacientes con neumotórax, uno lo puede dirigir, ingresar y dirigir hacia el vértice, que es donde la principal falla de expansión se presenta, ¿sí? Entonces, depende, digo, está abajo. Si yo le digo a los chicos, está abajo, ¿por qué? Porque uno se engaña la mamila y uno ve a los chicos le ponen un tubo bien abajo. Y no, el diafragma llega hasta acá, sexto, y te puedes llevar el diafragma. Después tenés los recesos, el fondo de saco, pero esto está bien abajo, acá está en el séptimo. Se pone el drenaje, se fija, fíjense cómo se conecta al frasco vinculado que está bajo agua, ¿sí? Que es este de acá,
a veces está acá siempre, y estos filtros que se ponía en la época del COVID. Se fija bien a la piel, se conecta al frasco y bueno, en la casa es muy exagerada, muy grosera. Preguntas. Doc, entonces sería la base de la axila, la mamila y el Ese es el triángulo de seguridad. Cualquier libro, fíjese, el Michan, ahí está, el triángulo de seguridad sería la base de la axila, el límite superior, el pectoral, y después tenés el dorsal y tenés una línea que pasa por el pezón. Ahí tenés para... Miren acá, ¿qué les parece, por ejemplo? Parece un grado 2, ¿no? Sí, siempre ven el pulmón. Está desviado. Entonces, si el drenaje que está acá, vos lo tienes que medir después del paciente, marcarlo y progresarlo. ¿Sí? No sé si está bien. ¿Qué dice la vía aérea? Que bien se ve el bronquio puente izquierdo, el bronquio derecho. ¿Sí? ¿Qué harían entonces? Ya vieron, poner un drenaje, conectarlo. ¿Cuándo aspiramos un frasco a un paciente? Ayuda mucho la aspiración negativa en los pleurobacc. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando operamos, la principal complicación es la falla de expansión. Entonces, si uno pone un drenaje, lo primero que tiene que ver es que las conexiones sean herméticas. ¿Sí? ¿Qué escenas podemos tener? ¿Qué escenarios podemos tener? Que el pulmón se expandió, como pasó con nuestro paciente, y ya está resuelto el problema. Pero puede ser que el pulmón esté burbujeando. Entonces tiene una fístula, tiene una infracción y está expandido. Ahí es cuando podemos esperar un poco. No tanto, digo hasta 5 o 7 días, dice el libro. Sino ir a cerrar porque esa fístula lleva la infección. ¿Qué podemos tener? Un drenaje y un pulmón con falla de expansión. ¿Sí? El pulmón entonces hay que descartar que la conexión esté bien hermética y que hacer una broncoscopía para que la vía aérea esté permeable. ¿Sí? Entonces, si un paciente tiene la vía aérea permeable, el tubo está bien conectado, podemos conectar aspiración, presión negativa, menos 20 centímetros de agua con una Prexa o con un Pedrovac. No se expande, hay que operar a esos pacientes para lograr la expansión. ¿Sí? Esto nada más un algoritmo del neumotórax para que vean. En el primer episodio, un drenaje, lo vieron allá. Si hay fallas iría al BATS, UBATS ahora, ¿sí? Y el drenaje, si anduvo, curación, ¿sí? Ojo por eso, con esto. Curación, y si tiene falla va a BATS, y en las recidivas, cuando el segundo episodio también va a BATS, ¿sí? ¿Cuáles pacientes lo operarían ustedes de entrada, aunque el pulmón esté expandido? Por situaciones especiales. Un paciente, por ejemplo, que vive muy lejos, sea laboralmente, es chofer, piloto, buzo, trabaja en lugares lejanos, ¿sí? Esos pacientes, no sé si ustedes saben, los que trabajan en la Antártida, esas expediciones, se hacen apendicectomías profilácticas, ¿no? ¿Sabían? Claro, con el tiempo. Bueno, por ahí un paciente que tiene un neumotórax o que tiene bullas, esa es la indicación también de operar en el primer episodio. O sea, no solo los que tienen complicaciones, sino pacientes o que viven al sur, o tienen, no sé, está esquiando, vive en la montaña, o está en barcos, o vuela, o es piloto, o es buzo, o vive en lugares alejados. ¿Por qué? Porque las recidivas van generando problemas. Preguntas. ¿De neumotórax? Doctor, en un neumotórax bilateral,
hay que hacerle VATS directo. Excelente pregunta. En una neumotórax bilateral, digamos que sea de los dos lados, es poco frecuente, pero yo creo que vi uno, o sea, neumotórax de los dos pulmones. Hay que operar los dos lados. Sí, hay que operarlo, resolver un lado, hacer fluoresis, o sea, hacerle tomografía, drenarlo y después operarlo. ¿Sí? Nosotros, ¿qué planteamos en este paciente? Porque nosotros somos un área de tórax en crecimiento, tratamos de 2 años atrás que cambió, digamos, de seguir las normas, y acá se nos planteó que no, en el sentido de que les parece a los jefes como muy agresivos, porque ellos se quedaron en el primer de drenaje y se van a casa. Entonces, al tener un chico que tiene, digamos, es un factor pronóstico de posibilidades recidivas al tener bullas. Si él no hubiera tenido nada, igual yo hubiera planteado así. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que dijimos, mira, vamos a operar un lado, así ya está asegurado la recidiva y esperamos, por ahí el otro no le da o por ahí sí. Ese es uno, está dentro. Pero en nuestro caso, nosotros lo quisimos resolver muy rápido, y también es digamos, por cómo nosotros tratamos de meter los pacientes, es que no teníamos sutura, entonces usamos sutura de otros pacientes para no perder el quirófano. Y nos hubiera retrasado. Si le pedimos sutura, estuviera hasta ahí. Tenía que ser el tubo, desinfecto. Entonces nosotros movimos a como pensé, y lo operamos con sutura de otros pacientes, que ahora ya la recuperamos, pero está muy bien. Operarlos así como lo operamos. Ahora, si hubiera tenido un neumotórax también del otro lado, sí. ¿Sí? Digamos, está correcto. Sí, si tuviera neumotórax de los lados hay que operarlo. Esto que hicimos nosotros, operar un lado, bajamos la recidiva a 3, 5%, 3% dice el libro. Creo que el Michel, de la posibilidad de recidir, imagínate. Y por ahí no recibo, cuando recibe el otro lado, le van a operar el otro lado. Pero esa es la. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta, doctor. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la pleurodesis y la pleurectomía? ¿O se hacen las dos en conjunto? La pleurectomía, vos pensás que la pleura parietal es transparente, está pegada a la fascia endotorácica. Es generar irritación o sangre. O sea, uno agarra la pleura y saca parchecitos, va sacando como. Lo que pasa es que la pleura normal es finita, como una tela de cebolla, la pleura patológica y es gruesa. Entonces uno saca parches para que queden zonas como de irritación y se pegue el pulmón. Eso se puede hacer, por ejemplo, en un paciente que recibió por segunda o tercera vez. A mí me gusta, es con el hook a 30, quemar todo lo que es desde el segundo, tercero, cuarto, quinto, el dorso, tocarlo, ¿sí? A Cristian le gusta poner Pervinox, no sé si vieron se puede hacer con una gasa y una pinza, pero uno puede combinar en la patología benigna, eso es lo que hacemos. Sí, pleurectomía, digamos, a mí no me tocó cuando yo estaba estudiando acá, estaba después del 2000 auge de la videotoracoscopía, pacientes que recibieron por quinta vez. O sea, ¿cuál es el paciente? Típico, flaco, alto, longilíneo, 20, 25, 30 años. Le operaba la primera vez, le hacían la video 100 por segunda. En el video decían toracotomía, o sea, ¿qué es lo que se decía antes? Primero video de drenaje, segundo video, tercero toracotomía. Y hoy nadie hace una toracotomía. O sea, si ustedes leen en el libro van a ver que la menor porcentaje de recidiva está en la toracotomía. ¿Sí? Pero porque es agresivo, o sea, imagínate todo el sangrado, es obvio que se va a pegar, ¿sí? Pero, digamos, eso es lo que se hacía. Entonces terminabas haciendo una toracotomía, resecando las zonas enfermas, haciendo pleurodesis, pero hoy tranquilamente no hace falta que hagas una toracotomía, porque lo puedes hacer los mismos gestos con una videotoracoscopía. ¿Alguna otra cosa?
Y doctor, Después, cuando, cuando se le pone el drenaje, después hay expansión completa, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se lo deja hasta que le retiras? Muy bien, muy buena pregunta. Claro, uno pone el drenaje, cuando uno pone un drenaje en un derrame, en unas motoras, uno conecta el frasco biturulado, entonces se ve que oscila y burbujea, eso quiere decir que está en la cavidad, que está bien, comienza a venir aire, comienza a venir líquido, pus, lo que tenga ocupado el espacio pleural. Entonces el paciente comienza a respirar y comienza a mejorar la presión. Nosotros generalmente se puede aspirar y eso ayuda a expandir el pulmón, ¿sí? Se bloquea, pero cuando uno opera, cuando sea en las cirugías, por ejemplo, que el pulmón está colapsado, siempre le digo a los chicos, cualquier procedimiento que uno haga, termina la cirugía y uno le pone el drenaje y tiene que decir al anestesiólogo insuflarse el pulmón, le das presión positiva. Entonces si uno hace eso, para volar, hace lo que se llama el control de hemostasia, para ver si pierde, si burbujea y si el pulmón se expande. No se puede terminar una cirugía si el pulmón se expandió. Entonces el anestesiólogo insufla, quedan los drenajes, uno conecta y el paciente ideal es aquel que sale extubado, con el pulmón expandido, ¿sí? Es decir, que es en 2-3 días se las estudia y se las hace. Digo, es una patología grave. Entonces es importante que si estoy en quirófano, de entrada el pulmón salga otra vez en condiciones fisiológicas. Y la mejor manera es que manualmente, si yo saco al paciente, no se expandió bien el pulmón, no coloqué bien el drenaje y tengo una placa con fallo, pues es difícil después con kinesio, o sea, son ciertos secretos que hacen a que hoy cambió mucho la cirugía. Es muy raro que usemos 2 drenajes, ¿sí? Porque terminaste la cirugía y el pulmón, así sea una lobectomía, tiene que quedar bien expandido. Entonces queda cerrado, queda bloqueado, ¿sí? En un drenaje que vos pones, si es por un derrame paraneumónico, no sé, si es por un neumotórax, pones el drenaje, lo aspirás, haces la placa y si se resolvió, ¿cuánto lo dejás? ¿Esa era la pregunta? Sí. 2-3 días. Digo, la clave para sacar el drenaje es que esté radiológicamente el pulmón esté expandido, que el débito sea menos de 100, menos de 150, que el paciente esté clínicamente bien, laboratorio. Entonces, si es un derrame neoplásico, por él, generalmente salen de quirófano, el pulmón expandido, esperás, lo primero es que el pulmón esté expandido y que esté bloqueado. Después que dé 100, 150 lo sacás, ese es el tiempo. Si uno tiene que esperar un poco más, va a depender del débito, pero en el neumotórax, por ejemplo, 2-3 días, si está pegado, mira, acá lo pegamos miércoles, ¿no? Jueves. El sábado se terminamos. El chico del neumotórax y la chica de la segmentectomía. Entonces, esos tiempos que antes teníamos no son los de ahora. No solo por la evolución de digamos, lo que se hace, la menos invasividad, la tecnología, los avances. Entonces, tratamos de ser lo más rápido posible. Pero esa es la indicación. Que el pulmón esté expandido, si es un neumotórax, ya está bloqueado, no oscila, no burbujea, puede moverse muy suavemente el drenaje. Y si es por un derrame paraneumónico, neoplásico, que tenga menos de 150, 100, lo a veces el paciente. ¿Alguna otra pregunta? En cuanto a los empiemas, ¿qué saben del empiema? Bueno, fíjense que hablamos del neumotórax, del primer episodio de neumotórax, fuga aérea prolongada 5 a 7 días, ¿sí? Expansión pulmonar incompleta, neumotórax bilateral, hemoneumotórax, hipertensión de riesgo, lo que dijimos las indicaciones en el primer episodio, ¿sí? Una videotracoscopía, lo que les dije. Sí, ahora, y esto cambió, ya no se hace más. Yo lo viví, así hacíamos la video acá,
Lo hacíamos todo abierto y solo se hacía uno en PM, un neumotórax y al segundo. Después se hacía dos, bueno, las 3 puertos, 2 puertos y ahora es uno solo. Por este acceso se pone la cámara, se introduce para hacer todos los procedimientos. ¿Sí? Esa es una realidad. Eso hace, o sea, la toracotomía, la agresión de la vía de abordaje era mucho más importante que la patología. Eso cambió. O sea, fíjense que a diferencia de la dona, la caja torácica es muy doloroso. Entonces, la toracotomía, la incisión genera más dolor, no se puede externar al paciente. Eso cambió, ¿por qué? Porque prácticamente el paciente está comiendo a las 4 horas, está caminando y si se cambió se puede externar, hay menos requerimiento de analgésicos, obviamente. Esa es la ventaja. Eso ya vieron, no sé los que subieron, se agarra y se... Esto antes, igual, no sé por qué, o sea, que se hacía abrir y suturar con hilo. Lo que cambió fue la sutura mecánica. Agarrar, disparar, sutura mecánica, cosa y corta, ¿sí? Y prácticamente uno saca eso y manda patología, si quiere manda cultivo, ¿sí? Va a venir bullas del pisema y hace la pleurodesis. Muy oscuro, ¿ves? Puedes quemar. Bullectomía más pleurodesis. Y en cuanto a la toracocentesis, como les dije, el derrame pleural. ¿Qué es el derrame pleural? Puse la pleura. Ese es el piema. Acumulo de líquido. ¿Qué es el derrame pleural? Presencia líquido en el espacio pleural, ¿sí? O sea que, como les dije, normalmente hay cierta cantidad de líquido entre la formación y cuando se alteran las condiciones fisiológicas, se acumula líquido, es el derrame pleural, que puede ser un exudado o un trasudado, ¿no es cierto? ¿En qué pacientes está el trasudado? ¿En cuál más? Síndrome nefrótico, cirrótico. Ascíticos. Y eso genera... Claro, ese es el cambio. ¿Y el exudado? Infecciones. No más frecuente los paraneumónicos, infecciosos, por tuberculosis, los neoplásicos, por enfermedades sistémicas, por lupus. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos un derrame pleural? El primer gesto es la toracocentesis, ¿sí? Como les dije, es el procedimiento más frecuente en patología pleuropulmonar, la toracocentesis. Van a ver el borramiento. ¿Cuándo ven un derrame? Cuando ya tiene más de 300 centímetros cúbicos, se va a ver evidente en la radiografía. La posición para hacer la toracocentesis es por el paciente sentado, generalmente se apoya, ¿sí? Y vamos a elegir, marcar, a percutir de acuerdo al derrame. A elegir, se agarra una llave de 3 vías, una vía de suero, ¿sí? Para que sea hermético y no producir un neumotórax. Se ingresa por el borde superior, se toma muestra. Acuérdense siempre que hago una toracocentesis, tomen muestra para el pH. ¿Sí? Tomen para cultivo, que puede ser cultivo para PVC, aerobio, anaerobio, el directo puede estar a las 48 horas, y otro tubo para citología y inmunomarcación. Y los criterios del AI, ¿se acuerdan cuáles son? LDH más de 1000. Sí, la relación El LDH sanguíneo con el LDH de líquido. claro, más de 6 Y las proteínas. de las proteínas. 0.5. pH menos de 7,20. O sea, ¿cuál es la definición del piema? Una definición vieja. Ahora sí, lo de pus. La presencia de pus en el espacio pleural o líquidos con gérmenes en el cultivo o en el directo también es un piema. El piema líquidos claros, ¿no? Entonces la proteína es importante, glucosa menos de 40 miligramos por decilitro, ¿sí? Pero hoy las cifras bajas de pH es un marcador en derrames neoplásicos, por ejemplo.
y en derrames paraneumónicos que van evolucionando en empiema, tienen cifras muy bajas de pH. El artritis reumatoidea, ¿no? También tiene... Sí. Acuérdense, no es menos importante porque yo no lo mencioné, la ecografía es fundamental para la mayor función. sensibilidad. Ecoviadas, sobre todo en derrames tabicados, loculados, es importante. Puede ser bajo TAC, se hacen punciones, biopsias, pero las toracocentesis bajo ecografía es lo ideal. Localiza las colecciones y uno puede tomar muestras y evacuar. ¿Cómo son los periodos del empiema? ¿Qué es un empiema agudo? Recuerden que es como el empiema, que es, primero tenemos líquido, ese líquido se va espesando, ¿sí?, con el fibrinógeno, las proteínas. Si no hay un tratamiento adecuado, si tiene un germen agresivo, si el paciente no es germénico, de ser un derrame paraneumónico de horas a 7 días, pasará, ese sería el periodo de colección o de efusión, ¿no es cierto?, al periodo pirinopurulento, que ya es a la segunda semana, donde ya se va a espesar el pus, y en este periodo, ¿qué vamos a tener? Pus, Baja el pH. fibrina, Baja el pH. claro. ¿Y qué pasa si sigue su evolución? Vamos a tener que ese líquido, ese pus se va depositando en capas formando la fibrina. El pulmón, el organismo trata de reabsorber el líquido, se va tabicando, se va atrapando el pulmón, y esto ya sería más o menos de las 14 a las 6 semanas, 8 semanas, que se llama el periodo de organización, donde se puede remover la cáscara como un plano de clivaje, liberar las cisuras por videotoracoscopía, o puede requerir ya la conversión y liberar, ¿no? Ese se llama el periodo de organización temprana. Después está si el paciente no se curó o pasa el periodo de cronicidad. ¿Qué es el periodo de cronicidad? Más de 6 semanas, ¿sí? Es decir, esa cáscara, ese pus que se hizo una cáscara con plano de clivaje que uno se podía desprender, se meten los fibroblastos, se pierde el plano de clivaje y es imposible desprender la cáscara de la pleura visceral. Entonces ya la paquipleurectomía es traumática, es difícil, la secuela anatómica es definitiva. Acuérdense que en un derrame paraneumónico, en un periodo agudo temprano, la recuperación del paciente va a ser bacteriológica y anatómica, o sea, no hay secuelas anatómicas, quiere decir que no va a quedar adherencias, el pulmón cicatrizal, pero en el periodo de organización temprana y tardía van a quedar secuelas anatómicas por más que la curación sea bacteriológica. Sí, y el periodo de cronicidad, es decir, que ya tenemos un paciente con una paquipleurectomía, por más que se haga la descorticación a la paquipleurectomía, no se expande el pulmón. ¿Qué se hace? ¿Cómo se tratan los empiemas crónicos, los pulmones con falla de expansión, las fístulas? Un paciente que no esté en condiciones de cirugía, se hace una ventana pleurocutanea, o una ostomía o una parietectomía, ¿sí? O sea, yo tengo un paciente, se hace mucho, si yo tengo un paciente que tiene ya lo operé 1, 2 veces, pasa cuando uno no se resuelve, y tiene un pulmón con una fístula, una falla de expansión, y ya no, ese pulmón por más que se opere no se va a recuperar. Se hace, la ventana pleurocutanea es un procedimiento de necesidad. Lo que se hace es comunicar el interior de la cavidad pleural con el exterior a través de un hueco, una boca. Le saco segmentos de 2 costillas y hago una parietectomía, uno la piel a la pleura y queda un hueco, ¿sí? Es una ventana, queda abierto a la cavidad pleural. ¿Por qué? A través de ese orificio se lava con fisiología, se pone azúcar, ¿sí? ¿Sabían eso? ¿Por qué no se hace una ventana pleurocutanea en agudo? ¿Por qué solo en crónico? Es clave. Con ventana
Algo pasa. Si yo le hago una ventana a un paciente agudo, lo mato. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial. Sí, a todos le hacían una ventana. En la alta mortalidad, ustedes cuando le hagan el clima van a ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque el mediastino tiene que estar fijo, si no se produce un bamboleo mediastinal inestable. Entonces, si vos le haces un paciente, por eso cuando tenés un trauma abierto, el paciente tiene, ¿qué tiene? Lo que hablábamos, la motora sofocante. Entonces, cuando se hace una ventana solamente en procesos crónicos, o sea, tiene que estar el mediastino fijo. Hay mayor rigidez, entonces Claro, no permite. entonces el paciente, la fibrina, el pilo, lo que tiene, nosotros, ustedes van a leer 12, 14 días, depende del estado nutricional. Pero uno hacer una tomografía y haceros también la base de la colección para que todo salga. Comunicar el interior al exterior. Se llena de azúcar, el azúcar es un suctor de macrófagos, bactericida o bacteriostático, pero es localmente nada más, ¿sí? Y es, yo trabajo en un hospital de provincia, donde, y acá también, pero menos, baleados, pacientes complejos, y muchas ventanas. Y por ejemplo, lo operas una vez, lo operas 2 veces, no se puede resolver. El pulmón, ya te das cuenta que no se expande, se fijó, uno espera, o sea, un drenaje en el tórax no puede estar más de 10, 12 días, ¿sí? Pasa a otro periodo, y ahí lo que, por ejemplo, cuando no se puede resolver una supuración, lo que se decía el tubo perdido, ¿no lo escucharon? Lo que hacía era, por ejemplo, un paciente estaba con una cavidad, cortaban el tubo, ya está fijo, ya no importa que se desconecte del frasco. Entonces se cortaba y se ponía una bolsa o gasa para que siga saliendo y esperar, porque el paciente, por más que lo operes, digamos, no se va a resolver, ¿sí? Ese es un plazo previo a la ventana. Dejas un tubo perdido, pero ¿qué pasa con los tubos mucho tiempo? Producen decúbito, predisponen a gérmenes. Entonces, lo mejor es la ventana periorrectal, la ostomía. Se hace la ostomía en la cavidad y el pulmón remanente se va expandiendo con el tiempo, va granulando con el azúcar y se cierran. Nosotros presentamos en el Congreso hace un año, se puede poner el VAC en la ventana, ¿sí? Entonces, obviamente en provincia no tienen, para el VAC no les compran, se curan, se van a la casa, se llenan una bolsa entera de azúcar, 2 kilos, se tapan, se bañan, y cómo eso, el pulmón se va limpiando, se va expandiendo, se va granulando y se va cerrando la herida y se recupera. ¿Sí? Eso es la técnica de Loser, ventana percutánea, parintectomía en block, seleccionado para casos crónicos, no en agudos. A veces nosotros, si tenés, no anda, lo operas una vez, 2, lo dejás que se cronifique y le haces una ventana, ¿no? Y se puede poner un papel y anda muy bien, ¿sí? Si no, con azúcar se recuperan totalmente. Entonces, fíjense los periodos, desde una neumonía con derrame, que el tratamiento es médico, si la pulsada vas a tener un exudado simple, ¿sí? Pero si el germen, si el terreno, si el paciente, esto tiene una evolución, va a pasar al otro periodo, que es el periodo ya de colección, donde lo punzas de 7 a 14 semanas, un líquido turbio lo puedes evacuar y puedes mejorar con tratamiento, lo puedes poner en un drenaje o hacer lo que se llama tualera. En realidad, o sea, una tualera, como siendo una videotracoscopía, como más que un lavado, si limpias el pulso y sale más rápido y se recupera, ¿sí? Esa sería la ventaja. Cuando uno mete en la cámara, lo limpian y rapidito se expande, no tienes que andar, ¿sí? Es como una decorticación precoz. Y si pasa las 14 semanas, 3 semanas, haces la video ya más difícil, hay que romper la casca, hay que liberar la cisura, ya el organismo generó bolsas enzimáticas, hay que sacar, liberar. Eso sería ya la decorticación temprana, ¿sí? Y la tardía, que ya más crónico. O sea, los periodos, ¿sí? El periodo subagudo sería el periodo de difusión, o el primer periodo, o el periodo de colección, ¿sí?
su agudo va hasta el periodo de organización temprana y después el periodo de cronicidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué saben del kilotórax? Nadie me pregunta del kilotórax. Presencia de linfa en el escalofrío. Fíjense, entonces lo que dijimos, lo primero es un derrame pleural, o sea, está muy bien la plata. Si es un inductor, es un derrame, simplemente es el pulsar. Bien, fíjense que está desplazando. Siempre interpretar la plata. Si tienes desplazamiento al lado de la opacidad, pensás en una telestasia. Entonces está desplazando el corazón. Pulsar. Si te viene pus, un drenaje, si viene líquido, evacuar y hacer un tomo y ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, el primer la toracocentesis para evacuar, como dijimos, para evaluar la expansión pulmonar. ¿Sí? Si el pulmón, si vemos que tiene o sea, la patología está debajo del líquido. Si el pulmón se expandió, entonces se puede hacer un video, tratar. Si el pulmón se expandió, hacer broncoscopía y ver qué se hace, planear. Entonces, ¿qué dice acá? Si tiene mejoría clínica o sintomática. Es importante siempre el estado general del paciente. Son candidatos al sellamiento los que tienen un buen o aceptado estado general. ¿Sí? ¿Saben qué es la escala de Karnofsky? Como una escala para ver el estado del paciente. O sea, por ejemplo, decimos, un paciente tiene un Karnofsky de 100%, cualquiera de nosotros. El paciente que puede estar enfermos y estar bien, pueden hacer su vida normal. Pero del que tiene 100 al que tiene un 20 o 30% es un paciente que está postrado, depende de enfermería, de cuidado. Entonces, si un paciente tiene un buen Karnofsky para un procedimiento, para una video, un sellamiento, no se hace quizás un paciente que está con oxígeno, que depende de cuidado de enfermería, no se vale por sí mismo. Es un paciente, entonces hay que hacer evaluaciones clínicas. Segunda video para biopsia, cultivo y drenaje pleural y sellamiento. Y acá está el talco, 2,5 a 10. Me dio mucho. 3 gramos pusimos 100, podemos poner 4, 5, 6, pero 10 me parece bastante. Pero bueno, también 8 gramos para evitar complicaciones, iodopovidona, bleomicina, doxiciclina. Yo no sé si ahora ya, antes se usaba tetraciclina, que ya no hay, todas estas cosas. Hoy el sellamiento es con talco, Pervinox y hidróxido de sodio al 0,5 se puede usar todavía, pero solamente eso se instila a través del tubo. ¿Sí? Hay dispositivos que son caros que por ahí no compra el hospital para poner talco a través del drenaje. ¿Sí? Pero creo que todas estas cosas ya no se usan. Acá se hizo un trabajo, cuando yo estuve de los 100 pacientes de derrame pleural neoplásico, y los últimos eran con talco, pero ya tetraciclina, bleomicina ya eran como los de anteriores, y desde el 2000 que yo estoy acá, y no hemos sellado más que con talco y hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio es muy poco. Y afuera yo nunca usé otra cosa que sea talco y escasamente hidróxido de sodio. Entonces, porque por la efectividad del talco es mucho más efectivo, puede producir un poco de fiebre, pero fíjense cómo se ve la pleura, por eso se obstruyen los estómagos linfáticos, ¿sí? Se toma biopsia de pleura, se espolvorea el talco y se deja drenaje, ese es el sellamiento. ¿Sí? Como se ve, toda la pleura engrosada, visceral, parietal. El derrame pleural neoplásico, ¿qué persigue? Es un tratamiento paliativo. Persigue hacer el diagnóstico y paliar el síntoma. O sea, tener muestras para anatomía patológica y sellar. Es importante para la estadificación. Paliativo, ¿no? Para evitar que el paciente tenga derrame y sigan punzando, se siga teniendo restricción. Siempre es algo paliativo para tratar el síntoma. Y hay también pacientes que tienen derrame pleural persistente y que
se han sometido a múltiples sellamientos pleurales. Se puede usar estos sistemas de catéteres tipo Big Tail, ¿sí? Que se utilizan en abdomen, en páncreas, para drenar y que tengan conectado y puedan abrirse y evacuarse el tórax, ¿no? Y esto es lo que les decía que también se puede usar. Hay pacientes que tienen ya un pulmón atrapado y tienen líquido y muchos van cada semana o cada cierto tiempo a hacer expulsiones y evacuaciones, porque entonces se puede usar un catéter pleural o un catéter de diálisis. Los mismos catéteres de abdomen se puede colocar en una cavidad crónica. Un paciente sin condiciones de cirugía se pone el catéter, se deja sin que esté bajo agua y muchos se reabsorben, pero son pacientes que obviamente no están en condiciones de procedimientos mayores. Trauma ya les habló. Fíjense la placa de allá. ¿Qué harían en esa placa, lo primero? También hay que ver el contexto, ¿no? Paciente que tiene este disneico, una pulsión y ver lo que viene y un drenaje pleural. Si es sangre, ¿qué le harían? Es una neutronas masiva, hay que operar. Eso ya lo vieron con Cristian. ¿Preguntas? ¿Qué libro leen? Tienen Dichan, tienen un montón de bibliografía igual. ¿El de Mariano Jiménez? ¿Todavía no salió, no? ¿El nuevo? Sale en marzo. ¿Y cuál está leyendo para cirugía general? ¿El Jiménez o el Dichan? El Jiménez anterior. Él sí. ¿De qué año es? 2019. 9-20. No es tan viejo, está bien. Este Dichan último es del 22, pero está bien. Y ahora va a salir el nuevo. Me gustó más el Jiménez que Dichan. A mí me gustaba el Dichan, yo tengo el Dichan viejo, me gustaba. No mucho, rendí el MAC estudiando el Dichan. Pero bueno. Se opera si tiene complicaciones, falla, los neumos, o si tiene alguna presión cardíaca, o si le hiciste una toma y tiene